más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, Señor, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Gloriosa llama que limpiará. Oh aleluya, ardiendo el fuego está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora el Espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la sal quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Gloriosa llama que limpiará. Oh aleluya, ardiendo el fuego está. Yo lo creo. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. En nueva lengua quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor amado. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por la alabanza, hermano. Gracias le damos al Señor porque Él está en nosotros. Su vida está en nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Esa comunión con la vida de Dios que está dentro de nosotros es la que nos lleva a permanecer cada día. Gracias, Porque el Señor dice que Él estará con nosotros, ¿vio? Y eso es maravilloso. Saber que no estamos solos en este mundo. Cuando vamos caminando por la calle, el Señor va con nosotros. Dice, llevando por todas partes la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Amén. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar por las peticiones. Pido al Señor por nuestra amada iglesia local, por los hermanos de esta localidad, por las almas de este Gracias, barrio. Señor. Gloria a Dios. Que el Señor te despierte, hermano. Sabemos que el Señor también usa instrumentos para que la palabra corra y sea glorificada y vuelva trayendo fruto, ¿no? Pero que el Señor pueda despertar los espíritus de aquellos que son necesarios para la edificación. Que el Señor le ayude a los hermanos para que ellos puedan ver el valor que tiene la iglesia, que tiene el cuerpo de Cristo, pero también el valor que ellos tienen como miembros del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Esa es mi petición delante del Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Pues yo tengo algo personal, ¿verdad? Que es mi familia, que Amén. seguimos Gloria a luchando Dios. todavía. Que el Señor deshaga toda obra satánica, ¿verdad? Amén. Presente y futura, ¿verdad? Amén. Porque la verdad que nos tiene medio ahí mal, ¿verdad?
algo, que el Señor esté. Amén. Gracias, Señor. Señor, Gloria a resuelva. Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Por la iglesia de Misiones, por la iglesia de Bolivia, Señor bendiga, por el kilómetro 41 700, el Señor añada cada día a las personas que van siendo salvadas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios Gracias, bendiga. Señor. Si no hay ninguna otra petición, vamos a Yo también pido por los problemas de familia, digamos, que el Señor acomode todas las cosas. Amén. Gracias, Señor. Pido también por la vida de Germán y de Mica, Amén. que el Gloria a Señor Dios. les añada a ellos sabiduría, ¿no? En el entendimiento, en la palabra, Amén. que tengan el deseo de conocer más por sus hijos, por los hermanos de aquel lugar, ¿no? Que por ahí uno les comparte, que el Señor despierte en ellos la gana de conocer esta gracia. Por de Mitzi, por Marcelo. Amén. Amén, hermano. Señor bendiga. No hay Amén. ninguna otra petición, vamos a orar, hermano. Gracias, Señor. Padre amado, estamos delante de tu Gloria a tu presencia. nombre, Te Señor. damos gracias, Señor, Gracias, por tu Señor gracia amado. maravillosa. Gracias, Señor, por la confianza que tú nos has dado, Señor, de poder acercarnos al trono de la gracia y allí escuchar, Señor, encontrar, perdón, Señor, el oportuno socorro para Sí, nuestra vida. Señor. Gracias, Señor, amado. te rogamos por las peticiones que han hecho presentes los hermanos. Señor, por este lugar, Señor, por las Sí, almas, desde la Señor, de este gloria. lugar, de este barrio, Señor, por los hermanos que han pasado por aquí, Oh, gloria a Señor. tu nombre, Que tú Jesucristo, despiertes, la Señor, el gloria, espíritu Señor de amado, ellos, Señor. aleluya. Porque si tú lo hiciste una vez, Señor, fue para poder hacerlo Gloria, parte gloria a tu nombre, de la edificación del Jesucristo cuerpo de amado, Cristo en Señor. este lugar, Aleluya, Señor. gracias, Que tú lo despiertes nuevamente, Señor, para que ellos puedan, Señor, Gloria a ti, volver, Señor. Señor, a la comunión con el cuerpo, volver a la comunión contigo, Señor, y así Gracias, podamos Señor edificar, amado, Señor, gracias, Jesús. Señor, contigo, Señor, por delante, una iglesia gloriosa, sin manchas, sin Gloria a ti, arrugas, sin Señor cosas amado, semejantes, gracias, Señor. Gloria Para a ti, Señor, porque todo es para ti, Gloria a Señor. tu nombre. Bendice, Jesús. Señor, la vida de nuestro hermano, Señor Raúl, Señor, bendice su hogar, Señor. Sí, Padre, Que esta gloria, gracia, Señor, gloria, pueda entrar Señor, allí, Señor, poderoso, pueda tener Jesucristo. victoria, Señor, sobre todas Amén. circunstancias, Señor. sobre todo pensamiento y Atrae a su argumento, familia Señor, que con se gracia levanta, de amor Señor, hacia ti, contra la Señor obediencia de amado, Cristo, aleluya. Señor amado. Bendice, Amén. Señor, Usa nuestros el hogares, Espíritu Señor. que quiera, Mira cómo Señor, Satanás para la quiere gloria meterse de en tu nuestros nombre, hogares a través de Señor amado. pensamientos, Señor, a través de costumbres, a través de muchas cosas, Gloria, Señor, para gloria a ti, destruir nuestros Señor. hogares, Gracias, Señor. Jesús. Destruir a nuestros hijos, Señor, a nuestras Bendice, familias, Señor Señor. amado. Pero sabemos, Señor, que tu palabra Padre, dice, guardándonos en Señor, que tú pos de ti, tienes Señor. cuidado de nosotros, Señor. Gloria a Y ti, como Señor tú amado, siempre, aleluya. Señor, has dicho, Señor, que tú, Señor, salvarás, Señor, a aquellos que son de la fe de Alabado Jesús, tu nombre que ellos para puedan conocerte a siempre, ti, Señor Señor. Amén, amado. Señor, que tú Gracias, puedas Señor. utilizarnos, si es tu voluntad, Señor, a nosotros como aquellos luminares que ellos necesitan, Señor, para Gracias, conocer Cristo de la esta gloria, gracia, Señor, para Amén. conocerte a ti, Gloria a Señor, y ser salvo de la condenación, Amén, Señor. Señor. Tú sabes, Señor, que nosotros le amamos mucho, Señor, Gloria, pero gloria sabemos a tu también que ellos nombre, necesitan Señor amado, salvación, Señor, aleluya. Gracias, de vida Señor. eterna, Señor, para poder, Señor, escapar de la condenación que pesa sobre Bendice este a tus mundo. hijos, También Señor bendice, amado. Señor, al pastor Jorge, Señor, allí en Misiones, al pastor Juan, Señor, Sí, allí en Señor, Bolivia, Señor, aleluya. bendice, Señor, el grupo de 41-700. Sí, Padre, Señor, gloria, bendice a los hermanos, gloria, que esta gloria. gracia, Señor, pueda prevalecer, que esta gracia, Señor, pueda, Señor, transformar la vida de aquellos, Amén. Señor, que la escuchan, no solamente que la escuchan, sino que la atesoran en su corazón, Amén. para que tu nombre sea engrandecido, porque Amén. para eso vino la gracia y la verdad, Amén. para que tu nombre sea engrandecido, Gracias, Señor. Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Podemos tomar asiento? Estamos en libertad. Si te trajo algo para compartir. Y el hermano Raúl nos canta una alabanza. Seguimos. Bueno, vamos a seguir cantando bonitos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré.
suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, poder, liberación, se siente la bendición. Este avivamiento que lo apagará, que lo apagará, que lo apagará. Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni demonio potestades, nadie lo podrá parar. Manda fuego, santifícanos, Señor. Manda fuego, santifícanos, Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Este avivamiento que lo apagará, que lo apagará, que lo apagará. El Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Mi demonio potestades, nadie lo podrá apagar. Manda fuego, santifícanos, Señor. Manda fuego, santifícanos, Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, aleluya, gloria a Dios. Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya, gloria a tu Dios. nombre, Jesús. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Voy a quedar seco. Gracias, Señor Jesús. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecida al Señor, ¿no? Con un día más que podemos llegar para compartir, para alabar su santo nombre. Gracias, Señor. Y bueno, quería agradecer al Señor porque ya hoy va a ser el último día, el anteúltimo día que vamos a compartir de este año acá. Le doy gracias al Señor porque Él me sostuvo este año a pesar de las dificultades, de todas las cosas. Hemos salido vencedores, porque hoy estamos acá. Gracias, Y Señor. le doy gracias al Señor también por nuestro maestro, ¿no? Estamos hablando del principio. Y antes a veces nos aferrábamos a algún versículo o algo, y después compartiendo la palabra y escuchando, ¿no? A los que saben más que yo, pude entender que nuestro maestro es el apóstol Pablo, y por eso hay muchos versículos donde dice que tengamos el mismo sentir. Eso quiere decir que al ser el mismo maestro que tenemos todos tenemos que hablar lo mismo, todos tenemos que sentir lo mismo, ¿no? Que cuando alguien habla con cada uno de nosotros, todos podamos contestarle las mismas palabras, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, y eso quería agradecerle al Señor, ¿no? Porque el Señor nos da la sabiduría, la convicción, el entendimiento
para que todos tengamos ese sentir. Gracias. Y bueno, quería agradecerle por la vida de Timo también, que este año por ahí ha pasado algunas dificultades, pero el Señor siempre lo mantiene. Amén. Gracias. Por la vida de Nico y Andrea, ¿no? Que ellos son los que están las 24 horas y solo ellos saben todas las cosas. A veces yo por ahí estoy un día, 2 días y nada más. Pero sé que el Señor lo sostiene, los guarda y bueno, eso quería. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor que llegamos. Gracias, Señor. Gracias al Señor que nos guardó todo este tiempo. Y hace como, no sé si el año pasado o el otro, habíamos plantado unas plantas de tomate. Voy a contar, parece algo tonto, pero... y bueno, las cuidábamos, las regábamos, las cubríamos cuando había mucho sol, nos levantábamos temprano para regarlas, le sacábamos todos los yuyos, todo, bueno. Y nos dio 7 tomates. Hace como 15 días descubrimos una super planta de tomate, ahí en casa, en un rincón así, una planta que la levantamos con palos y todo, tiene como 30 tomates, grandes así, rojos, todavía no los podemos sacar, y no hicimos nada, porque lo descubrimos ahora, ni siquiera trabajamos en nada para verlos. Y hoy pasó mi hermano y dice, ¿viste cómo está esa planta? Dice, ¿viste? Le digo, así es la gracia. No hicimos nada nosotros, no sembramos, no la cuidábamos, no me levanté temprano a cuidarla, no me acostaba tarde a taparla, nada, no hice nada. Dios la regó, Dios habrá traído la semilla de algún lado, la regó y unos tomates tan grandes. Y yo digo, la comparación hace 2 años cuando sembrábamos todo el trabajo que hicimos y unos tomatitos chiquitos, 6, 7 tomates. ¿Y cómo hace el Señor, no? Amén. Así es la obra del hombre y así es la obra de Dios en nosotros, ¿no? Y sabemos que el fruto deseado es Cristo en nosotros. Le doy tantas gracias al Señor porque aún en esas pequeñas cosas el Señor nos va enseñando y nos va confirmando lo que ya sabemos, pero nos va confirmando también en eso, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias, Señor. Amén, amados. Amén. Saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por este día, este privilegio que Él nos da, amén, de poder estar reunidos como iglesia. Somos pocos, pero somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Y estamos en la iglesia local y gracias le damos al Señor por eso, amén. Quisiéramos tener un estadio como tienen algunos, que todos pudieran escuchar este Evangelio del Cristo resucitado, amén. Nosotros conocemos la gracia, tenemos 30 años, vamos para 31 años de casado, así que yo personalmente conozco hace 32 años más o menos, un poquito más, el Evangelio de la gracia, amén. Llegó un día la palabra a nuestra vida y como dice la palabra que leía el otro día, cuando se conviertan, dice, el velo les será quitado de sobre su corazón. Y así ocurrió conmigo. Yo tenía muchos años en la iglesia, ya casi 10 años. Y la verdad que había entregado mi vida al Señor 100%. Vivía para Él. Cuando vine a la iglesia con mi hijo de 6 meses y el Señor lo sanó, permanecí en la iglesia y al poco tiempo el Señor me habló por medio de su palabra y como dice la palabra, hubo un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El cambio de mente. Esa palabra fue la palabra con poder, la palabra rema, que penetró la carne y traspasó el alma. Y ese día el Señor me llenó con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y de ese día, hermanos, nunca más me aparté del Señor. Pero consagré mi vida al Señor, ¿no? Como decíamos antes, mi vida era la iglesia,
el trabajo, la comunión con los hermanos, el servicio en la iglesia. Esa fue mi vida. Pero cuando llegó el Evangelio de su gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fue un nuevo comienzo para nosotros. Amén. Pero a pesar de los años, es por eso cuando los hermanos nos hablaron en el comienzo, que la gracia era como un mar, ¿no? Que comienza con una playa, que uno puede quedar al borde y observar. Puede avanzar un poquito, mojar los pies y quedarse ahí, o seguir avanzando. Y así fue ocurriendo con nosotros, y aún hoy nos va ocurriendo. Amén. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, dice, te aconsejo que avives el fuego del don que fue puesto en ti por la imposición de mis manos. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Podemos quedar mojando los pies, eso no depende del pastor en el caso de que se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sino que depende, como decía la hermana, ¿qué fue lo que hizo que Dios hiciera brotar esa semilla? Fue la tierra. Había tierra ahí, había una tierra fértil, y Dios la hizo brotar, y aunque no fuera fértil, había una tierra y Dios le produjo todo lo que esa planta necesitaba para dar fruto. Y así es con nosotros, cuando la palabra de su gracia cae en nuestro corazón, ¿vio? Y Dios empieza a hacer una obra. Y depende de nosotros avanzar o ¿no? Y bueno, y ahora en este tiempo nosotros estamos viendo que tal vez no hemos enfatizado como deberíamos haberlo hecho en el nuevo comienzo, ¿no? Tal vez ahí estuvo nuestra falla de no enfatizar en eso, en los dos pactos, porque cuando el Señor, después de participar la última Pascua con sus discípulos, Él toma el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después toma la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo comienzo. Y como decía la hermana Estela, hay tanta diversidad de pensamiento que uno se asombra lo que ve dentro de las congregaciones que hoy proclaman el nombre del Señor, amén. Se asombra, yo me quedo asombrada, hay cada cosa, digo, ¿cómo puede ser? Son hijos de Dios, ¿cómo puede ser que practiquen estas cosas terribles dentro de las congregaciones? Cosas que se nombran en el antiguo Egipto, por decirlo de alguna manera. Pero ¿por qué pasó eso? Porque no hemos enfatizado en el nuevo pacto. Y yo creo que nosotros, los que estamos acá, que somos pocos, tenemos que orar al Señor para que Él nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder implantar en el corazón de los hermanos que quieren escuchar este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El nuevo pacto. Que el viejo pacto llegó a su fin. Nosotros ya lo sabemos, venimos hablando, como le digo, hace más de 30 años. Pero evidentemente no lo hemos hablado con el fervor que tal vez tendríamos que haberlo hecho para que pueda ser implantado en el corazón de los hermanos. Porque si nosotros tenemos más de 30 años con este conocimiento y vemos que en esta zona, por lo menos en esta zona, lo que predomina es el evangelio del antiguo pacto mezclado con un montón de cosas que no tiene nada que ver con la iglesia, entonces no hemos enfatizado como deberíamos haberlo hecho sobre esto que hemos entendido. Y fíjese que el Señor Jesús, para predicar en su tiempo, necesitó 12 hombres, y para predicar el nuevo pacto necesitó un solo hombre, que después Él fue por todos lados y divulgó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Entonces nosotros miramos nuestra congregación y nos comparamos con otros que tienen el antiguo pacto y parece que ellos van más adelantados que nosotros. Pero nosotros tenemos que ver el mensaje, ¿no? El mensaje.
¿Cuál es el mensaje? El mensaje del nuevo pacto, el evangelio del Cristo resucitado. Y yo creo que nosotros, los que estamos acá, tenemos esa responsabilidad, no somos los únicos. Hay otros hermanos que también hablan de estas cosas, pero tenemos que nosotros, que el Señor nos despertó, enfatizar en esto, en poder implantar, porque la palabra se implanta en el corazón de los hermanos, por medio de la revelación, de la iluminación de nuestro entendimiento en la palabra. Pero nosotros, para poder hacer eso, como mi esposo hablaba, hay una palabra que viene con el respaldo de Dios. Esa palabra rema que traspasa el corazón, que traspasa el velo, viene de la boca de Dios. Y para eso nosotros tenemos que tener el conocimiento, tiene que ser una realidad en nosotros, y tenemos que orar al Señor para que cuando la palabra llegue, no sea, a veces decimos, Señor, usa mi vida. No, Señor, usa tu palabra y traspasa el corazón. Porque nosotros somos instrumentos, como dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué es el uso que el Señor nos da? Que nosotros compartimos con otro, como dijo el apóstol Pablo. El amor de Cristo me constriñe a compartir con otro lo que Él había recibido del Señor. Amén. Miren, nuestra hermana viniendo desde el Chaco, está viniendo nuestra hermana, que el Señor la bendiga. Y así que, hermanos amados, pensemos en estas cosas, meditemos y oremos al Señor. Hay un pastor que dice que es la última generación, la generación de Benjamín, algo así dice, ¿no? Hablando de que el Señor Jesucristo tiene que ser reconocido entre las personas, ¿vio? Pero ¿cómo creerán, dice, si no hay quien les predique? Pero ¿qué tenemos que predicar nosotros? Como dice su palabra, el nuevo pacto tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque hay hermanos que predican el mensaje de salvación, pero nosotros tenemos el mensaje para la iglesia. Amén. Y eso no quiere decir que no vamos a predicar a los mundanos para que reciban a Jesucristo, pero tenemos el mensaje que pueda hacer libre a los hermanos. Nosotros estábamos cautivos también bajo la legalidad. ¿Cuántos años? Como yo decía, había consagrado mi vida al Señor, pero no estaba la luz de la palabra. Hasta que alguien no vino y abrió los libros delante de mí, los ojos del entendimiento nos fueron abiertos. Y así es con los hermanos. Si no hay quien les haga ver que hay un nuevo pacto, que estamos en una nueva era, en la era del Cristo resucitado, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén, no lo van a poder creer. Así que, hermanos amados, esta meditación, amén, comparto con ustedes, que meditaba en esto, no hablábamos con mi esposo, y poder enfatizar en esta enseñanza, en la enseñanza del nuevo pacto, a todo aquel que lo quiera escuchar. Como dijo Pablo, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio somos deudores. El apóstol Pablo era deudor y nosotros también. Amén, amados hermanos, que Él añada bendición a sus vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Saludos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, amén, por la salud de mi familia. Sí, Señor. Y por el jueves fui para hacer análisis, me hicieron análisis de sangre. Me sacaron como 5 tubitos, ¿no? Pero toda la mano de Dios le doy yo. Dios sabrá para qué o por qué, ¿no? Estamos todos. Y le doy gracias a Dios, ¿no? Por un año más, que mañana ya se va a hacer el último culto, ¿no? del año, y sí, le doy muchas gracias por estar con ustedes, ¿no? Gracias, Señor. Por conocer esta iglesia de la gracia. Gracias, Señor. A veces decaemos un poco, pero siempre Dios nos levanta, ¿no? Siempre con su espíritu. Gracias, Señor. Como dice la palabra, ¿no? Dios está en todos lados, Paraguay, Brasil, por todos lados. Así que le doy gracias a Dios por eso. Y estar en el camino de Dios, ¿no? Le voy a cantar, ¿no? Aunque vine la bicicleta. Gracias, Señor.
Bueno. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, aleluya, gloria a Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Aleluya, gloria a Jesús. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Amén, aleluya, gloria a Que Dios. Dios lo bendiga a todos los que pudieron llegar hoy, ¿no? Todos los hermanos, que se vaya bendecido a su casa. Señor, amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Amén. Y qué lindo, ¿no? Es poder saber cómo edificamos. Y para saber cómo edificamos tenemos que ir al principio, como estamos escuchando, ¿no? Y vemos en el principio que Dios estableció una manera de edificar, estableció un fundamento, estableció un arquitecto. Y ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 3 dice la palabra del Señor. Dice en el capítulo 3, en el versículo 10, el apóstol Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. ¿Y cuándo puso Pablo el fundamento? En el principio de la edificación. Nosotros vemos las dos iglesias, esta es la iglesia judía y esta es la iglesia gentil. Y la iglesia judía, ellos tienen sus apóstoles, pero el Señor Jesucristo dice, levantó un apóstol. Como dice ahí en el capítulo 15 de 1 de Corintios, dice, a mí como a un abortivo, dice, como al último de los apóstoles, dice, me fue dada, dice, esta gracia de anunciar entre los gentiles, dice. Y fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque ahora nosotros vemos el comienzo ahí de la iglesia, y vemos que en el comienzo Dios constituyó. ¿Qué constituyó? Y como hablábamos con el pastor estos días, dice que él constituyó un apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Y a él le dio una enseñanza. Pero a nosotros nos gusta más la enseñanza de los otros apóstoles, pero no son esa enseñanza que los apóstoles tienen, los apóstoles del reino tienen, no es para nosotros.
¿Vio? No es para la edificación de la iglesia, no es para esta dispensación. ¿Vio? En esta dispensación Dios quiere edificar su iglesia, esta es la dispensación de la gracia, y Dios quiere edificar su iglesia, y para edificar su iglesia, su cuerpo, y de ahí después en el tiempo futuro sacar su esposa, Dios estableció el predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dios ya lo estableció, no podemos establecer nosotros otra cosa. Por eso, fíjese que mientras leía esto, Pablo mismo dice, porque diciendo el uno ciertamente yo soy de Pablo y el otro diciendo yo soy de Apolo, dice no soy carnales, pues ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el que da el crecimiento. ¿Veo qué son estos? Estos son colaboradores en la edificación. ¿Veo? No está diciendo que no son nada, que no los tenemos que desechar. ¿Veo? Porque entonces estaríamos abriendo el pensamiento a que tenemos que desechar a aquellos que Dios constituyó. No está diciendo eso Pablo, sino que a los que lo está llevando a los corintios es que no lo pongan a ellos en el lugar del Señor Jesucristo. ¿Veo? Que no los pongan. Ellos son servidores, dice, por medio de los cuales nosotros hemos conocido la palabra. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y entonces Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. ¿Vio? Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento ya lo puso. ¿Quién lo puso? El apóstol Pablo. ¿Y por qué lo puso el apóstol Pablo? Porque el Señor Jesucristo lo designó así. ¿Vio? Y como compartíamos también ayer, ¿y por qué nosotros tenemos que recibir la enseñanza del apóstol Pablo y no de otro? Porque así lo determinó el Señor Jesucristo al principio. Y en el fin de nuestra carrera, dice la palabra en el capítulo 2, versículo 16 del libro de Romanos, dice que allí nosotros seremos juzgados delante del tribunal de Cristo y recibiremos recompensa conforme al evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo por medio de Jesucristo. Entonces, fíjese qué maravilloso y qué importante inclinar nuestro oído a lo que Pablo nos enseña para poder ser perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor le bendiga, hermano. Le damos gracias al Señor. Le voy a pedir al hermano Raúl que nos dirija con una alabanza y el hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gracias, Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, Señor. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, Señor. Es alabanza y adoración. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús amado. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es alabanza y adoración. Gloria a Dios, gracias. Lo que te ofrezco. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre
con todos mis hermanos que pudimos llegar a tu casa, Gloria a tu Dios. iglesia, para escuchar tu himno y tu alabanza y tu palabra, mi Señor. Amén. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron Gracias por ofrendar, la vida. y a los que no pudieron ofrendar, bendícelo de igual manera, mi Señor. Gracias. Gracias, En el Padre, Señor. del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta tarde. Pueden tomar asiento, más. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Saludamos a todos los hermanos que están en Facebook mirándonos. El Señor les bendiga grandemente. Gracias, Señor. Saludamos a los hermanos que están en la provincia, a nuestro hermano Juan en Bolivia, al pastor Jorge Amarra ahí en Misiones. Señor bendiga a toda la congregación. Gloria al nombre del Señor. Bueno, tuvimos una semana de bendición. Ya pasó el 24 y el 25. Y bueno, vamos a continuar con esta meditación en el libro de los Hechos. Capítulo 1, vamos a volver un poquito. Porque veníamos viendo en el capítulo de los Hechos que había 12 apóstoles del reino, y que ahora estos apóstoles del reino, ellos no tenían ideas sobre la vida de la iglesia todavía. Ellos, como vamos a ir viendo, ellos estaban esperando, ¿no?, a que Jesús volviera para establecer el reino milenial, no milenial, el reino de Dios. Y ellos estaban esperando al Cristo, al enviado, al ungido, y bueno, pues así como lo vieron ir, ellos esperaban que volviera. Pero ellos no tenían ni idea de lo que era la iglesia. Ellos seguían haciendo las reuniones en el templo de Jerusalén. Y vemos que habían 12 apóstoles, y como venía diciendo el hermano Nicolás, nosotros la iglesia tenemos que reconocer el apostolado de Pablo, del apóstol Pablo, porque es el apóstol que Dios determinó para nosotros, la iglesia gentil. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, más o menos, va a haber una narración histórica de lo que fueron los apóstoles del reino. También vamos a ver la conversión del apóstol Pablo en el capítulo 9. Pero la iglesia se empieza a ver en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor, el capítulo 13. Entonces, vamos a ver en el capítulo 2, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver otra vez la venida del Espíritu Santo. Esta venida del Espíritu Santo no fue a todos, sino que a 120 nada más. No fue a todo el pueblo de Israel. Ellos eran hijos de Dios, no eran pecadores en el sentido como cualquier pecador que no conoce a Dios. Ellos eran hijos de Dios, aunque no por medio de la fe en Jesucristo, sino que ellos eran hijos de Dios por elección. Dios los había elegido a ellos, entre todos los pueblos de la tierra, los eligió a ellos para que ellos sean sus hijos. Por eso, pero no eran hijos de Dios en el sentido de que ellos eran hijos de Dios por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente aquellos 120, ellos sí habían sido salvados por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ellos, estos 120, fueron los que recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Entre ellos vimos que había mujeres ahí,
¿no? Y yo digo, ¿para qué Dios bautizó a la mujer con el Espíritu Santo si no es para que ella pueda predicar? La mujer puede predicar, puede anunciar, no el Evangelio. Eso pasó en muchos casos que vamos a ver más adelante, donde hubieron mujeres que fueron principales entre los apóstoles y que Dios las usó a ellas para que pudieran clarificar, ¿no?, el Evangelio que ellas habían escuchado de la boca del apóstol Pablo. Pero vemos en el capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos, ¿no? Ya vimos sobre la venida del Espíritu Santo. Vio acá, vimos que el Espíritu Santo llenó toda la casa donde ellos estaban, ¿no? Estaban sentados. Y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, en el capítulo 2, versículo 1. Y de repente vino del cielo como un estruendo de viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Muchos dicen que si uno no tiene el Espíritu Santo no puede ser salvo, ¿no? Pero vemos que el Espíritu Santo no es el Salvador. El Espíritu Santo no es el que es el Salvador, es el Señor Jesús. Entonces, si una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona es considerada salva, ¿no? Después ella recibe el Espíritu Santo. Esa es una experiencia que va a recibir después. Sabemos que en Juan capítulo 20, 21, los apóstoles lo recibieron por la fe, ¿no? Pero acá es una experiencia. Y la señal, como dice, de recibir el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Eso tiene que mantenerse como parte de la doctrina, porque no solamente acá en Hechos capítulo 2 pasó eso, sino vemos en la casa de Cornelio y en otros lugares. Por ejemplo, podemos ver ahí en Hechos capítulo 9, creo. 9, capítulo 9 o 10 me parece. En el 10. Y en el versículo 44. Y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, abrazó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Vio? Esto pasó en la casa de Cornelio. Y la señal era que ellos hablaban en otras lenguas. ¿Cómo uno puede saber si recibió el Espíritu Santo, no, si no tiene la experiencia? Bueno, uno dice, yo por la fe creo, pero falta la experiencia de recibirlo, ¿no? Y eso hay que buscarlo. Primeramente creyendo de corazón, ¿no? Creyendo. Y buscarlo, ¿no? En oración, buscarlo, pedirle al Señor, Señor, lléname con tu poder, lléname con tu Espíritu Santo. Bueno, también la Iglesia debe de orar por esto, ¿no? Para que los hermanos reciban el Espíritu Santo y reciban el poder del Espíritu Santo. Ellos deben de orar por eso. Gloria al nombre del Señor. Y hablaban en otras lenguas. Ahí en el capítulo 19, versículo 6, ¿qué dice, hermano? 19, 6. ¿Alguien encontró? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Vio? Ahí está. Leyendo del versículo 1, dice, aconteció que entre tanto los apóstoles estaban en Corintio, Pablo andaba en las regiones superiores
vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, dijo, ¿les habéis recibido el Espíritu Santo? Dios les preguntó, después de que creísteis, le está hablando de la experiencia. ¿Vio? Nadie puede hablar del Espíritu Santo si no tiene la experiencia. No lo puede hacer, no sabe lo que es eso. No es como que una persona quiere hablar del matrimonio sin estar casado. Bueno, Pablo no estaba casado y hablaba del matrimonio, pero él decía más de la iglesia, no relacionaba a la iglesia. Bueno, hablar del Espíritu Santo es a partir de la experiencia de haberlo recibido, del poder. Y dice, habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste, y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Ese es el bautismo de arrepentimiento, ¿vio? Juan el Bautista. Y muchos hoy enseñan lo que Juan enseñó, ¿no? Que hay que arrepentirse y bautizarse para ser salvo. Pero eso no dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado al apóstol Pablo. Dice que para ser salvo uno tiene que creer en Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le eleva de todos los muertos, serás salvo. Bueno, nosotros hemos creído con el corazón y hemos confesado con la boca, entonces ya somos salvos. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús, el Cristo. Y oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, ¿no? Y eran en todo como unos 12 hombres. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el hablar en lenguas es algo que el diablo quitó de la iglesia. Quitó el poder. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, no se manifiesta solamente por medio de las lenguas, sino que se manifiesta con todos los dones que tiene, ¿no? Y sabemos que los dones del Espíritu Santo, nosotros lo vemos en 1 Corintios, capítulo 12. Hay dones del Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevando como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Quiere decir que en la iglesia están incluidos los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno le es dada de la manifestación del Espíritu para provecho del otro. No para provecho de uno mismo, ¿no? Para provecho del otro, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un miembro recibe algo, lo recibimos todo. Porque a este es dado el Espíritu palabra de sabiduría. Dios necesita recibir el poder del Espíritu Santo para que se manifieste el don, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Se da cuenta, ¿no? Que acá la fe, como un don, la persona necesita recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua, ¿no? Por eso tiene el don de fe. Cree a pesar de todo, y más en las luchas y en las pruebas, esa persona declara que Dios está ahí, que Dios lo va a sacar en victoria. Y no reniega con lo que está viviendo, sino, no, el Señor me va a ayudar. El Señor es el que tiene
en cuenta todo lo que está pasando y Él tiene el control. Bueno, tiene fe, ese don de fe. Por el mismo Espíritu, dice. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades. Yo, que necesitamos, ¿no?, el poder del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas para que en la iglesia hayan estos dones. Porque no solamente el hablar en lengua, sino que se necesita en la iglesia, sino los dones del Espíritu Santo. ¿Yo? Hoy los hermanos van más a los médicos que pasen acá adelante para que se le ore. ¿No? En todas las iglesias pasa igual. En la mayoría de las iglesias que nosotros conocemos, muchísimos hermanos van a los médicos. Muchos, y toman no sé cuántos medicamentos. 1, 2, 3, algunos toman 4, 5, 6, 7 pastillas. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque en la iglesia no está el poder del Espíritu Santo para sanar. ¿Por qué no está? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. No se busca eso como se buscaba antes. Antes venían los paralíticos, los enfermos, gente en silla de ruedas, bueno, leprosos, venían gente que sufría del corazón, muchas cosas. Venían a la iglesia y se iban sanos las personas. Pero después el diablo logró apagar el Espíritu Santo. Bueno, no sé si el diablo, los hermanos fueron descuidados, ¿no?, en eso. Y bueno, el Espíritu Santo se apagó y entonces los dones también se apagaron. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no? Porque así como en el cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Bueno, y usted lo puede seguir leyendo en su casa. Ahora nosotros vemos aquí que ¿por qué carecemos nosotros de poder sanador? Porque los hermanos no creen que necesitan recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. No saben lo que se pierden. No saben lo que se pierden, lo que es experimentar esos dones del Espíritu en uno, ¿no? Uno queda maravillado. Eso, primeramente, esos dones son beneficiosos para aquel que tiene el poder del Espíritu Santo. Por eso, que no alquile al doctor. Mire, la Biblia dice que la fe no es de todos, ¿no? Y hay grados de fe, pero nosotros tenemos que ir en aumento de la fe, ¿no? Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y el creer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo me voy a independizar yo de los médicos? Cuando le crea más a Dios. ¿Y qué tengo que, por ejemplo, vamos a leer ahí Romanos 8, 11 creo que es. Romanos 8, 11, si alguien quiere leer. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Y eso uno dice, pero eso va a ser después cuando resucitemos. No, todo lo experimentamos ahora. Lo vamos experimentando ahora. Entonces, ¿qué tengo que creer? No, para poder alejarme de los médicos y para poder alejarme de los remedios. ¿Qué tengo que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús? ¿Qué espíritu será ese? El espíritu de Dios, la vida de Dios, la vida resucitada de Cristo, ¿no? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo, Jesús de los muertos, vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí nosotros tomamos esa palabra, ¿no? Y la vamos declarando en el momento en que nuestro cuerpo se va enfermando, ¿no? Si la podemos declarar antes, mejor. También tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, es del Señor. Y no podemos nosotros descuidar el cuerpo, ¿no?, del Señor. Yo que muchas veces nosotros le descuidamos el cuerpo, ¿no?, por medio del alimento, de la mala alimentación. Tenemos que empezar a cuidar. Porque una vez que se manifiesta en nosotros, ¿no?, la enfermedad, por causa de que no hemos cuidado el cuerpo, entonces Dios va a permitir que eso tenga su proceso, ¿no? Porque de alguna manera Él nos quiere enseñar, nos quiere enseñar el valor de nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros descuidamos el cuerpo, el Señor permite que nosotros experimentemos todo ese dolor por no haber creído la palabra, por no haber obedecido la palabra. Entonces Dios permite que esa enfermedad sea dolorosa, sea sufriente, y bueno, y vamos a los médicos y ellos nos alivian por medio de los medicamentos. Pero ¿para qué llegar ahí? ¿Por qué no cuidamos nuestro cuerpo y creemos lo que la palabra de Dios dice? Cuando vemos que algún síntoma se está manifestando en nosotros, decimos, no, Señor, este es tu cuerpo. Señor, tú lo compraste. Señor, tu palabra dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vivificará, ¿no?, mi cuerpo por medio del Espíritu Santo. No, yo lo creo, Señor, yo confío en ti. Y usted va a ver, es increíble, va a ver que esa enfermedad que se estaba manifestando en ese momento sale así. Se va. No avanza, no puede avanzar. ¿Por qué? Declaramos la palabra de fe. Eso también, hay un espíritu que opera en nosotros, que es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo opera en nosotros juntamente con la palabra escrita. Por eso nosotros necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Porque si no vamos a tener la palabra escrita, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo residiendo en nosotros, por más palabra escrita que tengamos, la enfermedad no se va a salir. ¿Por qué? Porque dice, fíjese, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿yo? Esa es la experiencia ya, ¿no? El que levantó a Cristo, Jesús de los muertos, dará vida, vamos a ponerlo así, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Más y por el Espíritu, ahí está en minúscula, por la palabra, por creer la palabra, ¿no? Si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Esto es un secreto, es algo que tiene que ser revelado a nuestros entendimientos. Yo lo aplico en mi vida, y no una vez, muchas veces, porque el cuerpo se va desgastando, ¿no? Con los años se va desgastando y quieren aparecer algunos síntomas, pero tenemos la palabra, tenemos el Espíritu morando en nosotros. Y es increíble, pero yo hace años que no voy al médico. No voy a los médicos hace años. Y yo no es que no creo en la medicina. Yo creo en la medicina, en algunos casos. Lo que no creo es en los médicos. Porque yo creo que los médicos no están preparados para tratar con este cuerpo. Pero Dios sí. Dios está preparado para tratar, porque esto es del Señor. Así como su cuerpo ya es del Señor. Y usted lo tiene que mantener saludable, creyendo la palabra del Señor. Pero fíjese lo que hace el diablo. El diablo no quiere que nosotros creamos en el poder del Espíritu Santo como una experiencia en nuestra vida. Porque vienen algunas enseñanzas y bueno, nos conviene, ¿vio? No, eso era de antes ya. Eso ya pasó, era otra época. Pero eso no pasó. Eso es tan real hoy como lo fue hace 2000 años atrás. Yo es tan real. Todo está en la fe nada más. En creer. Y bueno, y si la fe es verdadera, Dios va a derramar su Espíritu Santo en todos nosotros. Amén, hermano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, para ir terminando, hermano.
Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 2 estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo, estaba leyendo esta porque cuando cambio de Biblia es como que, como está escrita diferente. Y entonces leíamos sobre el Espíritu Santo. Y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, y ahí después usted sigue leyendo. Y después en el 14 vino el discurso de Pedro, del apóstol Pedro. Este discurso, acuérdese que no, Pedro no fue el apóstol de la iglesia gentil. No, él era uno de los 12 apóstoles del reino, ¿no? A él no le fue revelado la iglesia, él no entendió lo que Jesús le dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Eso lo entendió Pablo. Pablo nos dio la interpretación correcta, porque sobre esta piedra edificaré la iglesia, la piedra era Cristo, porque él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y decir que la piedra era Cristo. Pedro no lo entendió. Bueno, tal vez no era para que él lo entendiera. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿vio? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, ¿no? Él estaba hablando a personas que eran creyentes, no a pecadores. Él estaba hablando a personas, a hijos de Dios, porque eran judíos pero que residían en otros lugares, ¿no? Porque estos no están ebrios, como podéis vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y después hace 2 puntos ahí, y seguramente que ahí habla lo que Joel dijo, ¿no? Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, y acá, volviendo a la profecía del versículo 17, dice, y en los postreros días dice, Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vamos a leerlo en Joel a ver cómo dice, ¿no? Joel 2:28. Joel 2:28. Creo que está después de Oseas, viniendo para el Nuevo Testamento, ¿no? Yo lo tengo en la página 916. ¿No? 2:28. Me voy a fijar bien. Creo que me equivoqué. ¿Cómo? De Joel. Sí. Cuando él profetiza Sí. sobre derramaré. 2:28. Seguramente que tenés. Ah, yo estaba leyendo Hechos 2:28. Bastante lejos, ¿no? Gracias, Señor. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Sí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Sigo? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Amén. Hasta ahí, gracias, ma. Entonces nosotros vemos que Joel dice, y será que después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de esto derramaré mi espíritu, dice, sobre toda carne, y profetarán, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Entonces tenemos que leer antes, ¿no? Porque vamos a leer del versículo 2:12. Sí, en el capítulo Joel 2, versículo 12, para poder entender. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Le dice a Israel, ¿verdad? No le dice a la iglesia, le dice a Israel. Lacerá vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepentirá del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños, y los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas oprobio a tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Esto le está diciendo Israel, ¿verdad? Jehová celará su tierra, perdonará su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí que yo envío pan y mosto, aceite, y seré saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Y haré alejar de vosotros al Aquilón, al norte, y echaré en la tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, le dice Dios a la tierra, ¿no? No temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales, le dice Dios, del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los pueblos llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, habla el pueblo de Israel, y gozad en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia arreglándome, creo que lo leí bien, ¿no, hermano? Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y las eras se hincharán de trigo, y los dadores rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Eso se aplica a la iglesia también hoy, ¿no? Algunos lo aplican a la iglesia, pero no hay que aplicar esto a la iglesia, sino que es para Israel. Amén. Y comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y acontecerá que en medio de Israel estoy yo. Está hablando de Israel, ¿verdad? Entonces, el 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
y vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y así sigue después. Ahora, la promesa que Dios le hizo a Israel se cumplió. Dios derramó el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre toda carne, o lo derramó sobre los 120. Israel, ellos recibieron de Dios todas las bendiciones que Dios les había prometido. Fíjese, eso no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos rechazaron la bendición de Dios, ¿no? La rechazaron, la entregaron en manos de los gentiles, y los gentiles lo crucificaron y lo mataron. No, si la bendición de Dios para Israel comenzaba con aceptar a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Mesías, gracias amor, como el Mesías. Y ahí empezaba toda la bendición que Dios había prometido acá en Joel, se iba a cumplir. Pero fíjese que no se cumplió. Entonces no se cumplió tampoco lo que dice Joel después. ¿Qué dice Joel? En el 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. En el 28 creo que será. Que estoy yo, Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso no ocurrió. Hasta hoy. No sobre toda carne fue derramado el Espíritu Santo. ¿Sobre quién fue derramado el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo visitó a la iglesia que estaba en el aposento alto? Sobre 120. Porque ahí lo dice, sobre 120. No sobre toda carne. Pero la iglesia dice que Dios envió el Espíritu sobre toda carne, y también dicen ellos, dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Eso se aplica a la iglesia, y eso no se cumplió. Porque eso se va a cumplir cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne. ¿Sí? ¿Van entendiendo, no? Bueno. Y también dice, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Bueno, volviendo ahí a Mateo, a Hechos, y ya vamos a ir terminando, hermano. No los quiero cansar, yo sé que a ustedes no les interesa estos temas. A todos nos interesa, sí, yo sé que sí. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que lo que dice ahí Pedro, cuando él profetiza sobre lo que Joel había dicho, dice en el versículo 14 del capítulo 2 del libro de los Hechos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablando, diciendo: varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto es notorio. Sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no se están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, los últimos días. Y como dice en su Biblia de Joel, capítulo 28, que lo leímos recién. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Claro, acá dice después de esto. Y Pedro dijo en los últimos días. Quiere decir que después de qué. Porque en los últimos días y el después de Joel hay coincidencia. Pero Pedro no pudo decir, ¿no?, lo que dijo Joel. Porque Joel dijo después de que se cumpla la primera parte de la profecía, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero Pedro dijo, ¿a dónde lo habíamos leído, hermano? 17.
en los posteriores días, estamos en los últimos días. Es decir, que en estos últimos días, ¿no? Esto es lo que el profeta Joel habló, ¿no? Que en los postreros días, quiere decir que Pedro vio que la profecía de Joel se iba a cumplir en los últimos días, ¿no? Joel vio que la profecía que él estaba dando se iba a cumplir, ¿no? En la medida que Israel recibiera, ¿no? A Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces ellos iban a poder recibir primeramente las bendiciones materiales y después iban a recibir las bendiciones espirituales. Entonces dice, entonces poniéndose en pie, con los 11 alzó su voz y hablándole diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercial del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será que en los postreros días, ahora, ¿no? Dice Dios, porque esto se va. Pero entonces, ¿nosotros qué recibimos? Porque ustedes van a ver que cuando Jesús murió, ¿no? Después de 50 días, el Espíritu fue derramado, el Espíritu Santo, ¿no? Después, el templo fue destruido. Después, los judíos fueron dispersados por toda la tierra, siendo perseguidos, siendo echados de todos los países, siendo muertos, siendo torturados y siendo despreciados por toda la humanidad, hasta que en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo, las Naciones Unidas, determinaron dándole a ellos la tierra que ellos pretendían porque Dios se la había dado a ellos. Y ahí empezó la bendición, no es toda la bendición, empezó ellos a recibir la bendición material, empezaron, es como una gota, ¿no? Que cayó sobre Israel y ellos fueron beneficiados, fíjese, tienen su nación, pero ellos no van a ser completamente bendecidos materialmente hasta que ellos no reciban a Jesucristo como Señor, como el Mesías, como el enviado de Dios para ellos, ¿no? Hasta que ellos no digan bienvenido a aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí Dios va a empezar a derramar todas las bendiciones y todos los pueblos de la tierra van a ser bendecidos a través de Israel. Todos los pueblos de la tierra van a ser bendecidos a través de Israel, fíjese. No va a haber bendición si no es por medio de Israel, pero eso no es ahora así. No, ahora no es así. Ahora, ¿quién tiene la bendición de Dios? Tanto material como espiritual. La iglesia, nosotros. Amén, ¿no? Y una de las bendiciones porque nosotros no hemos rechazado a Jesucristo, lo hemos recibido. ¿Y qué nos da el Señor? El Espíritu Santo, ¿no? Y eso ahí se cumple lo que Pedro dice, en los postreros días dice, Dios derramaré mi Espíritu sobre toda carne. No es sobre toda carne, sino sobre los que creen. Porque un pecador no puede recibir el Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Y derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso se puede cumplir en la iglesia, ¿no? Y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros hijos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán. Todos podéis profetizar uno por uno, dice Pablo, ¿no? Pero hágase todo en orden, para edificación. ¿Sí? Pensé que había levantado la mano, hermana Andrea, y era que se rascó el codo. Bueno, está bien, no hay problema. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Ese versículo se va a cumplir, no cuando la iglesia sea arrebatada. No, en este tiempo no. El versículo 19 no se va a cumplir hasta entonces. Y en el versículo 20, y el sol se volverá tinieblas y la luna en sangre. Todo eso se va a cumplir después,
¿no? Antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y el 21 también se cumple para las dos edades, tanto para la iglesia como para el tiempo, para la séptima dispensación, el 21. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque eso es también en este tiempo, ¿no? Entonces, esto que habló el apóstol Pedro, no, Pedro no habló para la iglesia, ¿no? Él habló para Israel. ¿No? Él les hizo ver a Israel, como vamos a verlo un poquito mañana, ¿no? El error que ellos cometieron, ¿no? Y nosotros nos beneficiamos, en cierta forma. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén, hermano. Le voy a dar al hermano Nicolás que termine la reunión. Mañana tenemos reunión a las 10 de la mañana. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos ven en Facebook. Y bueno, el hermano Nicolás le va a invitar para que se suscriba. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y bueno, si ustedes quieren suscribirse, puede hacerlo a la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Puede suscribirse y activar las notificaciones para que le lleguen las predicaciones. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por esta palabra que el Señor nos ha hablado en esta noche. Amén. Hay mucho para rumiar ahí. Así que gracias le damos al Señor por su misericordia, hermano. Porque si estamos escuchando esta palabra es porque el Señor está todavía manifestando su misericordia para con nosotros y su gracia. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día de mañana, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva, Señor, a la comunión contigo, Señor. Nos lleva a buscar tu presencia cada día más y más, Señor. Y nos lleva a anhelar, Señor, y desear, Señor, aquello que tú tienes para nosotros, Señor, que es la llenura de tu Espíritu Santo con poder, Señor amado. Señor, que de la cual, Señor, la iglesia en este último tiempo ha carecido, Señor, por la mala enseñanza, Señor, o porque el enemigo ha logrado, Señor, sacar nuestra vista, nuestra dirección de ahí, Señor. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a volver, Señor, a esa comunión contigo, Señor, para que tú obres, Señor, a través de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, en cada localidad, Señor, prodigios, milagros y maravillas para que tu nombre sea enaltecido, Señor. Y para eso, Señor, reconocemos que necesitamos el poder del Espíritu Santo residiendo en nosotros, Señor. También lo necesitamos, Señor, para vestirnos de esposa, Señor, porque Él es aquel, Señor, que conoce el deseo, el anhelo, Señor, del esposo, y por medio de su palabra, Señor, nos va vistiendo para poder presentarnos delante de ti como una esposa ataviada para su marido, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalo de todo peligro y de todo mal, y que en el día de mañana, Señor, podamos reunirnos nuevamente, Señor, para escuchar más de tu palabra y así poder seguir siendo enriquecidos. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano, la reunión ha terminado.